Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos reflexionando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que estas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 6:30 p.m. Se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. La próxima misa de sanación será el viernes 13 de octubre, así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. Decíamos en el segmento anterior que los padres del siglo IV lo sabían y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas antes de cambiar los artículos del credo. Sus adversarios, los que deseaban llegar a un acuerdo con los herejes, propusieron un enfoque de la doctrina basado en el mínimo común denominador y sugirieron añadir una sola letra, la letra griega iota, al término homoousion, lo que transformaba su significado de uno en el ser a semejante en el ser. Se trataba de una expresión con un contenido múltiple, porque los objetos que son una misma cosa pueden considerarse legítimamente semejantes. No obstante, hermano que me escuchas, los padres de la iglesia no admitieron esa fe diluida y los concilios la condenaron explícitamente. Una sola iota no cambiaba absolutamente todo
lo cambia absolutamente todo. Más de un cristiano y un creyente sufrió martirio por esa letra insignificante. Hermanos, el credo, tal y como ha llegado hasta nosotros, transmite el núcleo relacional de la fe cristiana, al afirmar la verdad acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confesamos que las relaciones interpersonales que estamos llamados a compartir son el misterio de Dios. Proclamamos la relación para la que se nos ha hecho renacer y por la cual se nos concede el poder de vivir como vivió el Señor Jesús, de morir con Jesús y de resucitar a la vida eterna. Y así, en palabras de la Iglesia, renovamos nuestra alianza bautismal con las palabras del credo y somos renovados. Nos hacemos una nueva creación, cada vez más gloriosos. Pero vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Hermanos, la antigua alianza pedía un ministerio. Esa alianza fue grabada en letras sobre tablas de piedra, material duro y sin alma, según lo anuncia Éxodo capítulo 32. Y la letra mata. Por tanto, el ministerio de esa alianza podría definirse como un misterio de muerte. Sin embargo, hermano que me escuchas, dado su origen divino, ese ministerio se efectuó en medio de la gloria de Yahvé y participó de ella. Por eso, el rostro de Moisés se tornó radiante al haber hablado con Dios. Y Aarón y los hijos de Israel, al ver que su rostro irradiaba, temieron acercarse a él en Éxodo capítulo 34. Esa gloria, hermano que me escuchas, si bien fue espléndida, fue también pasajera. Pero, ¿qué afirmación más audaz? Moisés era el fundador del pueblo judío y la suprema autoridad de la Biblia. Pero es un hecho que el menor de los creyentes refleja la gloria del Señor a cara descubierta. El creyente es la luz de Cristo. Pues bien, hermano que me escuchas, si glorioso fue el ministerio de la letra que lleva a la muerte, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu Santo que produce vida? El verbo en futuro no indica un ministerio futuro, sino que es una forma de estilo que sirve para enfatizar la realidad ya presente. El misterio de la nueva alianza, cuyo principal y principio vital es el Espíritu Santo, se ejerce y desarrolla en una continua atmósfera de gloria divina, percibida siempre por la fe, aunque no sea vista necesariamente por los sentidos corporales. Hermanos, el ministerio de la letra es llamado ministerio de condenación, porque esta conduce a la muerte, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 27. Pues bien,
Hermano que me escuchas. Si no obstante esto, tal ministerio fue glorioso. El ministerio de la justicia, por su parte, sobreabunda en gloria. El ministerio del Espíritu Santo es el ministerio de la justicia, pues a través de él actúa la justicia salvífica de Dios, que manifiesta su amor y cumple sus promesas de alianza, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. La gloria del primer ministerio desaparece ante el fulgor sobresaliente del ministerio del Espíritu Santo. Finalmente, el ministerio de la letra estaba destinado a desaparecer y aún así fue glorificado. ¿Cuál sería la gloria del ministerio del Espíritu, de la justicia, que permanecerá para siempre? Hermanos, la nueva alianza es una alianza eterna que comunica salvación eterna, según lo anuncia Hechos capítulo 5. El apóstol San Pablo tiene la esperanza firme de que la nueva alianza será permanente, la cual consiste en una gran libertad para obrar y para hablar con audacia y valentía, sin timidez ni reservas. Moisés, en cambio, no actuó así. Él cubría su rostro cuando hablaba a los israelitas. En Éxodo 34, Moisés se ponía el velo para ocultar la irradiación divina de su rostro. Pero, según la interpretación rabínica, Moisés se cubría para que los hijos de Israel no se dieran cuenta del carácter transitorio de esa gloria. Los judíos de la época del apóstol San Pablo no han querido comprender que la primera alianza era pasajera. Y así sus inteligencias se han embotado y un velo cubre sus corazones. Signo de ello es que se continúan cubriéndose el rostro durante la lectura del Antiguo Testamento, cuando leen a Moisés. El apóstol San Pablo espera que un día Israel se convierta al Señor Jesús y entonces será quitado el velo de su corazón, porque solo en Cristo ese velo puede desaparecer. Se podría establecer esta analogía cuando Moisés se presentaba ante el Señor Yahvé. Se quitaba el velo. Así también, cuando un judío se convierte a Cristo, el velo cae de su corazón. El versículo 18 dice: mas nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejando como espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, conforme a la acción del Señor, que es Espíritu. Hermanos, el apóstol San Pablo tiene ante su mente los dos ministerios, el de la letra y el del Espíritu Santo. La primera alianza, grabada sobre tablas de piedra. La nueva alianza, escrita por el Espíritu Santo en corazones de carne, según lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 36. Moisés es la letra. Cristo es el Espíritu. Pues bien, hermano que me escuchas, cuando
se convierte al Señor, se arranca el velo que cubre los corazones, porque el Señor es el Espíritu. Sí, convertirse al judaísmo, convertirse del judaísmo al cristianismo, es dejar la letra que esclaviza y volverse al Espíritu Santo, que hace gozar de libertad. Moisés daba normas sobre la conducta externa y fulminaba amenazas contra los transgresores. Cristo, el Señor, en cambio, transforma el interior del creyente y éste lleva en su corazón al Espíritu de Dios como arras de compromiso, según lo anuncia 2 Corintios capítulo 1. Hermanos, Moisés selló la alianza de la letra. El Señor Jesús firmó la alianza nueva, la alianza del Espíritu Santo, donde está la obra del Señor Jesús. Esta está la obra del Espíritu Santo. Donde está Jesús, está el Espíritu Santo. Donde está el Señor, está presente la acción del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Esta exclamación del apóstol San Pablo es un grito de triunfo. Él es libre en Cristo Jesús, gracias a la acción del Espíritu Santo. Pero hay que comprender bien el pensamiento del apóstol San Pablo. La libertad que alude a esta afirmación es la libertad respecto de la ley y del pecado, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 9. Para el creyente, que es movido por el Espíritu Santo, no hay más esclavitud a la letra de la ley mosaica. Esta libertad, hermano que me escuchas, no es libertinaje, ni abolición de toda obligación. Sí, por una parte, es liberación de las ataduras del pecado y del terror y del temor también. Por otra parte, es aceptación libre de una esclavitud de amor y de justicia, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. El ministerio de la Nueva Alianza da una esperanza tal que permite hablar con toda franqueza y valentía. No era este el caso de Moisés. 3 contrastes marcan la diferencia entre la situación antigua y la nueva. Primero, nosotros los creyentes que nos hemos convertido al Señor Jesús y que creemos en Él. Segundo, en el adjetivo todos hay un acento de triunfo. ¡Qué comparación! Allá, solo Moisés. Aquí, todos los creyentes. En la primera economía, solo se recibió la luz divina y era ocultada a los demás. En la economía del Espíritu Santo, el resplandor divino que cae sobre todos los creyentes. Tercero, nosotros, los creyentes, en oposición a Moisés, permanecemos con el rostro descubiertos. Nada tenemos que ocultar ni temer. La gloria que aparece en nosotros no es efímera, sino permanente. Y nadie la podrá hacer desvanecer. Hermanos, la gloria del Señor
Es la gloria de Cristo resucitado y glorificado, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, según lo anuncia Colosenses capítulo 2. Pues bien, hermano que me escuchas, los creyentes somos como espejos que reflejan sin cesar esa gloria de Cristo, mostrando el cambio de su condición con valentía y seguridad. Más aún, en este proceso vamos siendo transformados en la misma imagen de Cristo, el nuevo hombre, la nueva creación, el nuevo Adán. Imagen de Dios según lo anuncia Génesis capítulo 1, que reflejamos nosotros los creyentes como un espejo que, a su vez, proyecta el rayo de luz que ha recibido. Esa transformación va de gloria en gloria. Esto es, no se produce de repente, ni en forma mágica, sino gradual y progresivamente. Hermanos, la gloria del Señor va penetrando más y más en la naturaleza del creyente hasta convertirlo en una fuente de luz. Esa admirable transfiguración en la verdadera imagen de Cristo solo es posible gracias a la acción misma del Señor, que es espíritu. Los cambios más maravillosos en el creyente no solo son posibles, sino naturales, siempre que opere una causa adecuada. La transformación espiritual y gloriosa del creyente es ciertamente posible, pero para ello se requieren tres condiciones: convertirse al Señor, que todo velo que pueda ocultarlo sea removido y que sea su gloria y no otra la que sea reflejada. Cuando estos requisitos se cumplen, los creyentes, gracias al continuo reflejo recibido y proyectado de la gloria del Señor, se va transfigurando en la verdadera imagen de aquel cuya gloria han recibido. Y poco a poco la transformación va siendo más y más completa hasta llegar a la madurez de la plenitud de Cristo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4. Por la gracia de Dios, el credo nos va haciendo. Este libro es una introducción al credo de los apóstoles. Con la palabra credo no me refiero a ninguna declaración en particular, porque de la iglesia han nacido muchas. Sí me centro en el credo nacido de los concilios de Nicea en el año 325 después de Cristo y el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Es sencillamente porque han sido desarrollados y aceptados por una amplia variedad de creyentes. No obstante, en los primeros capítulos me propongo repasar el uso de los credos de la religión bíblica, nos dice el doctor Stadthan, no solo en el periodo del Nuevo Testamento, sino mucho antes en la historia de Israel. Pretendo demostrar que los credos, además de hacer de ti quien eres y de mí quien soy,
también hace de nosotros quienes somos. Son uno de los medios ordinarios de los que se sirve Dios para unir a su pueblo. Dios escoge a algunas tribus descarriadas y hace de ellas una nación, y más que eso, hace de ellas una familia. Escoge a todas las naciones ingobernables y rebeldes de la tierra y hace de ellas una iglesia. Y más que esto, su propio cuerpo. Y eso comienza por un grito nacido del corazón, cuando nosotros decimos, creo. Hermanos, en los capítulos siguientes examinaré el contenido del credo. Lo escuchamos demasiado a menudo, nos lo sabemos de memoria y su lenguaje es algo abstracto. Por eso es fácil que se nos escapen las implicaciones revolucionarias de lo que estamos diciendo. Con razón los judíos, los romanos y los persas y tantos otros han visto en el credo cristiano una amenaza para el orden social establecido. El credo nos amenaza a todos porque nos promete hacernos nuevos, reconfigurarnos a imagen de Cristo y conformarnos para la vida del cielo mientras aún vivimos nuestra vida terrenal. Recoge el impulso de la intención original de Dios en el primer momento de la creación. Sus palabras solo son nuestros asentimientos. Para estudiar uno a uno los artículos del credo y escudriñar el significado más profundo de esas breves frases, beberemos de las fuentes de la historia, como la teología, la catequesis, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los papas y el magisterio ordinario de la iglesia católica. Pero todo esto es secundario. Lo que espero es recuperar y exponer el carácter revolucionario del credo, nos dice el doctor Scarhan. Lo que quiero es que recordemos esa cualidad del credo que nos hace cristianos corrientes dispuestos a morir en defensa de un detalle tan insignificante como una iota. Lo que deseo es que el credo nos haga, como ha hecho siempre, santos. En estas páginas es Cristo quien nos hace uno. En esa sagrada unidad que el credo afirma, como nos revelan las escrituras, el credo es nuestra respuesta más natural y más sobrenatural a su palabra. Sansón Rafaeli Hirsch fue un rabino de una erudición y una talla notables. Su vida ocupó buena parte del siglo XIX, entre 1808 y 1888. Considerado uno de los fundadores del judaísmo ortodoxo moderno, fue un gran rabino de varias ciudades alemanas y su influencia traspasó fronteras frente a las tendencias aperturistas de la época, como los movimientos emergentes del judaísmo reformista y conservador. Este gran rabino abogaba por un enfoque renovado de la observancia de la ley de Moisés. Algunos de sus seguidores creían en la conveniencia de que los judíos de su tiempo contaran con un resumen sencillo de sus fundamentos religiosos. No obstante, tanto este rabino como sus adversarios se resistían a establecer fórmulas fijas.
En el mundo de habla inglesa, el lema de los que los distinguía era el de deeds o creeds, que significa obras y no credos. Cuando la gente le preguntaba por qué los judíos no tenían catecismo ni credo, ni credo, el rabino decía, el catecismo del judío es su calendario. Y algo algo de razón tenía. Las fiestas y ayunos de la religión bíblica constituyen un poderoso sistema de instrucción para la doctrina básica, como la historia parece demostrar. Las celebraciones y las conmemoraciones rituales son el medio más eficaz para que judíos y cristianos se instruyan en la fe. No obstante, hermano que me escuchas, también es evidente la necesidad de codificar los fundamentos. En el siglo XII, un rabino elaboró una profesión de fe formada por 13 principios de la fe, todos los cuales comienzan con la frase yo creo con fe completa y abarcan una serie de fundamentos doctrinales. La unidad y la naturaleza única del Creador, su incorporeidad, la eficacia de la oración, la verdad de la Escritura, la autoridad de la ley, la espera del Mesías. El éxito de este rabino fue escaso, aunque algunas congregaciones adoptaron su fórmula en otras sus inclusiones y sus omisiones generales. Una vehemente oposición. Medio milenio después, ni los rabinos ortodoxos ni los reformistas admitían la idea de un credo judío. Sin embargo, para los eruditos que estudian hoy en día el Torá, los 5 primeros de la Biblia, junto con los profetas y otros textos, el antiguo Israel sí poseía un credo. Las escrituras de nuestro Antiguo Testamento contienen de manera recurrente un resumen de la doctrina básica que distingue al pueblo elegido de todas las religiones de las naciones vecinas. La profesión de fe de Israel es el Shema Israel. Este título hebreo está tomado de las palabras iniciales de esa confesión, que procede a su vez, literalmente, de la exhortación de Moisés, cuando dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Escucha Israel, es el comienzo del Shema, una de las oraciones preferidas por el judaísmo, recitada durante tantos siglos. Los judíos piadosos continúan rezándola en la actualidad, por la mañana y por la tarde. Esta oración, hermano que me escuchas, proclama en primer lugar la fe, que es escuchar y obedecer en un solo Dios vivo, dueño único del mundo y de su pueblo. Es la profesión de fe de los judíos,
que acostumbraban a recitarlo todos los días. El autor de Deuteronomio se dirige al conjunto de Israel con sus ancianos y su rey. El amor que Yahvé pide a Israel va precedido del amor de Dios para Israel, que implica el temor y la obediencia. El amor de Dios no puede ser inmediatamente desinteresado. Los israelitas saben que al corresponder al amor de Dios que los eligió, están en un buen camino y Yahvé los recompensará, otorgándole la paz y la prosperidad. Aquí se toca uno de los puntos centrales de la revelación de Dios a todos los creyentes de todos los tiempos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por encima de cualquier otra consideración. Dios es amor, según lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, indica el carácter total que debe tener el amor a Dios. El Señor Jesús citará estos versículos tan familiares para sus oyentes al señalar el primero y fundamental de los mandamientos en Marcos capítulo 12. Dice: porque Yahvé tu Dios es un Dios celoso. Y la pregunta es, ¿puede haber amor verdadero sin una cierta especie de celo? Hermanos, esta expresión revela en un lenguaje pobre un rasgo esencial de Dios, tan misterioso. Hablar de su celo es sostener que no puede renunciar al amor y a la fidelidad recíproca que espera de sus amados, que somos nosotros los creyentes. A los cristianos les resulta familiar porque aparece citado 2 veces en los evangelios, una en boca de Jesús, que está en Marcos capítulo 12, versículo 39, 29, donde este pasaje habla de la pregunta que le hace un escriba judío a Jesús. Leamos. Se acerca uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos, le dijo el escriba. Muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Hermanos, el maestro de la ley plantea una pregunta bastante común en esa época. Algunos se habían dado el trabajo de alinear todas las prescripciones de la Biblia
lo que era una tarea delicada, porque en algunas de ellas se contradicen al ser la obra de autores de diferentes épocas, que listaban entonces 613 preceptos en total. Pero el Señor Jesús les propone otro que no hacía parte de ese conjunto. En esta pregunta del maestro de la ley, para el Señor Jesús, no hay polémica. Hay deseo de saber y disponibilidad para escuchar. La vida del creyente depende de la obediencia a la voluntad de Dios, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 30. Hermanos, aquí el escriba pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Busca su criterio inspirador y unificador para no caer en el legalismo vacío que quiebra la existencia. Porque el decálogo solo exige servir a Dios, no amarlo. Y por otra parte, cuando el Deuteronomio habla repetidas veces de amar a Dios, en Deuteronomio capítulo 6 y Deuteronomio capítulo 13, se está dirigiendo al pueblo de Israel como un todo, aun cuando diga tú, y lo hace para exhortarlo a no tener otro Dios. Fuera de Yahvé, no podemos tener otro Dios. Al poner al Señor Jesús el acento en con todo su corazón, con toda tu alma, cambia el sentido de tú. Pues ahora nos toca a nosotros los creyentes llenar nuestras vidas con este precepto. El amor a Dios es lo primero que se manda y el amor al prójimo es lo primero que se debe practicar. Esta es la razón por qué el amor a Dios no se presenta en el Nuevo Testamento como un mandamiento, sino como el primer fruto del Espíritu Santo que Dios da a sus creyentes, según Romanos capítulo 5. No hay auténtico amor al prójimo sin ese amor a Dios, según 1 Juan capítulo 5. Hermanos, el amor hacia el prójimo no es una alternativa al amor a Dios, al que algunos porque algunos se han basado en este adjetivo para dar a entender que el amor al prójimo podía sustituir al amor a Dios. Nuestra capacidad de amar es mayor que cualquier realidad creada. Es infinita porque es hecha por Dios mismo. El prójimo no es amado en modo absoluto. Sería hacer de él un Dios, siendo que es un hombre. Entonces, ¿cómo debe amar al prójimo? ¿Debo afirmar o debo amar al prójimo como a mí mismo? Es decir, como alguien que se realiza amando a Dios. Por lo tanto, hermano que me escuchas, lo amo de verdad. Solamente si le ayudo a que sea sí mismo, alcanzando el fin para en que fue creado, que es exactamente el de amar a Dios sobre todas las cosas. El amor es el pleno cumplimiento de la ley, lo anuncia el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. El maestro de la ley responde repitiendo la palabra que se debe escuchar, que se debe recordar y contar a los
propios hijos, según Deuteronomio capítulo 6. Honrar a Dios y santificar su nombre es cumplir su voluntad, discerniendo que es lo bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Este es el culto espiritual que nos anuncia el apóstol Pablo en su epístola a Romanos capítulo 12, que hace que nosotros seamos su morada. Este escriba es el primero a quien el Señor Jesús reconoce sabiduría. Esta consiste en captar no muchas cosas, más o menos sutiles, sino aquello para que lo que hemos sido creados. Dice, no estás lejos del reino. Le responde el Señor Jesús al escriba judío, que ha comprendido el mandamiento que encabeza la ley mosaica. No está lejos, pero le falta una cosa para entrar en él. Amar al Señor Jesús, al Señor que se le ha acercado. Entonces, ¿qué le falta todavía? Al joven rico, Jesús le contestó que le faltaba dejarlo todo para seguir a él, según Marcos capítulo 10. Hermanos, estos son los consejos evangélicos que en la Iglesia Católica significa dejarlo todo, como lo hacen los sacerdotes, como lo hacen las monjas y como lo hacen los hermanos y hermanas que se entregan a la vida religiosa. Y la narración termina diciendo que nadie se atrevía a hacerle preguntas, y en otra ocasión, en la de un doctor de la ley que le plantea una pregunta en Lucas capítulo 10, en este último caso, introduce la parábola del buen samaritano. Para el Señor Jesús y para sus contemporáneos, el Shema era una piedra de toque de la identidad de los judíos religiosos. Según Josefo, historiador judío del siglo I, los judíos observantes recitaban esa oración 2 veces al día, al levantarse y al acostarse, leyéndola de un texto que llevaban siempre consigo, y guardaban el texto del Shema en el tefilín o filacterías, unas cajitas generalmente de cuero, según lo relata Mateo capítulo 23. También era costumbre grabar las primeras palabras del Shema en las jambas de las casas y en las puertas de los pueblos y de las ciudades judías. Entre los manuscritos del Mar Muerto de Qumrán se encontraron varios tefilín del siglo I que contenían el Shema. Con el tiempo, el texto del Shema, sobre todo tal y como se recitaba en las sinagogas, se fue ampliando hasta incluir otros pasajes de la Torá, Deuteronomio 6 y Números 15. Estos versículos sirven como recordatorio de los mandamientos y de las recompensas, o sea, bendiciones, concedidas a quienes cumplían la ley mosaica. Las prácticas relacionadas con el Shema fueron desarrolladas en profundidad por los rabinos, incluido Gamaliel, el primer maestro del apóstol San Pablo, cuyas enseñanzas se conservan en el Mishnah y en el Talmud. El Shema era la base de vocabulario religioso utilizado en tiempos de Jesús y por los judíos anteriores y posteriores a él, aunque no constituye una declaración de fe personal, ni contiene ningún credo. Encierra un contenido doctrinal, posee características propias del credo,
Aún así, se trata de un credo. Y en caso afirmativo, ¿qué es lo que profesa o confiesa? Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.